Voy en mi bici por las calles del centro histórico, hacia el Café 123, en la calle Artículo 123, en pleno centro histórico. La charla de hoy será con 3 mujeres jóvenes, militantes feministas, para hablar sobre un movimiento que está revolucionando la manera en que entendemos a la sociedad. Las 3 mujeres con las que conversaré hoy tendrán los rostros cubiertos, porque ese es uno de los emblemas que ha caracterizado a este movimiento. Las 3 representan una nueva generación de feministas que ha llevado a esta expresión, que antes era marginal, al centro de la discusión pública. Oigan, chicas, sin ánimo de teorizar, pero probablemente haya gente que vea este programa y nosotros, gracias, sin azúcar, ¿verdad? ¿Qué implica para ustedes cubrirse el rostro? Creo que lo primero que hay que decir es que las mujeres feministas siempre estamos luchando por ser dueñas de nuestro cuerpo, de nuestra imagen y de todo lo que eso implica. Entonces, el cubrirse el rostro tiene 2 significados, ¿no? El primero es: yo soy dueña de mi cuerpo, yo soy dueña de mi rostro, yo soy dueña de mi imagen y por lo tanto, si yo la quiero proteger, tengo todo el derecho a hacerlo porque nadie más puede usar mi imagen y mi cuerpo para cualquier fin. En segundo lugar, porque venimos de una tradición de represión en la que ser activista en México siempre ha implicado un riesgo enorme para las mujeres y los hombres que han sido activistas a lo largo de la historia mexicana. ¿Ustedes se sienten en riesgo como activistas? Todo el tiempo. ¿Sí? De hecho, no nada más es como activistas, es como mujeres. O sea, el hecho de salir todos los días de tu casa, no saber si vas a regresar, crear redes de apoyo entre amigas para que te estén monitoreando. O sea, es un riesgo constante el ser mujer, defender tus derechos, ya sean para tu cuerpo, para tener justicia por las demás. O sea, sí vivimos en una doctrina de shock, al menos para nosotras. O sea, el anonimato tiene como un poder colectivo. Cuando en las marchas gritamos como fuimos todas, es porque no se quiere criminalizar a quienes necesitan romper, a quienes necesitan gritar, a quienes necesitan destruir, ¿no? Es una forma como de colectividad al final. Sí. No es como una sed de protagonismo, sino como de saber y entender que es un movimiento colectivo en el que construimos todas, ¿no? ¿Por qué romper? A mí me llamó la atención porque tengo la impresión de que entre las feministas no hay consenso de si eso está bien o está mal. Yo vi mucha destrucción y luego veía grupos de mujeres que condenaban eso y decían violencia no. Pero luego vi otras que decían fuimos todas, aunque ellas no lo estuvieran haciendo, como que yo lo interpreté como una señal de solidaridad. Y luego había también las que decían, no es violencia, es autodefensa. ¿Ese tema genera mucha tensión entre ustedes? Yo diría que no. En general, las feministas que no solo salimos a marchar el 8 de marzo, sino las que salimos cada vez que hay que tomar las calles y cada vez que hay que hacer el espacio público nuestro, en general todas estamos muy conscientes del discurso de fuimos todas, porque sabemos que en el feminismo no se trata de representación. Cada quien se representa a sí misma, cada quien lucha de la manera en la que ella considera pertinente y no nos toca a nosotros fiscalizar la forma en la que luchan las otras mujeres, ¿no? O sea, si yo veo a una mujer que decide romper y quemar, ¿quién soy yo para decirle no hagas eso? Y justamente caemos otra vez en la violencia y en esta forma patriarcal de decirle a las mujeres qué tienen que hacer, cómo tienen que luchar y si tienen que ser modositas, calladitas, bien portadas, porque perdón, o sea, siendo bien portadas no hemos logrado nada. ¿Y qué ha pasado con los medios? Se han enfocado muchísimo en qué rompemos, qué quemamos. Entiendo, pero hay algunas activistas que a sabiendas de que eso es lo que va a salir en los medios, salen a romper, porque todos sabemos que cuando uno rompe... Nosotras y no los medios, es que también ¿no? es eso, o sea, han sido años de represión contra nosotras, años de coraje guardado, años de revictimización,
que es como de, solo así nos voltearon a ver, hasta que no destruimos el ángel. Claro, porque no nos ¿cuántas veces voltearon a has ver. estado- ¿Cuántas veces no hemos estado diciendo, por favor, háganme, Y en las háganme caso, instituciones, no me desde maten? adentro. Yo creo que también es algo catártico, ¿no? O sea, Catártico. como hay momentos en los que acompañas a familiares de desaparecidas y te piden que sea pacífico como la marcha, lo que sea, y lo respetas, ¿no? Porque es una lucha que solo estás acompañando. Pero cuando te toca a ti salir a la calle, a veces es la única forma como de dejar a un lado como todas las cargas de tener que pedir las cosas por favor y decirles, aquí estamos. ¿Cómo le explicarían en palabras muy simples a alguien que en su vida ha escuchado de eso y que quizás solo tenga prejuicios? ¿Cómo le explicarían ustedes el feminismo? Bueno, pues yo partiría de dos como diferencias claras. ¿Qué es el feminismo, no? Como movimiento, y otra cosa es qué es vivir la vida siendo feminista, que es sumamente diferente y sí me gustaría hacer una distinción, ¿no? Si a mí me preguntas, yo te voy a contestar que es un movimiento de mujeres para mujeres que busca que las diferencias biológicas, que son innegables, entre hombres y mujeres, no se conviertan en diferencias y en sistemas de opresión. Pero en la práctica, ¿qué significa ser feminista? Yo te diría que siempre velar por los derechos de las mujeres. En todo caso y en todo ámbito es velar por los derechos de las mujeres y buscar que la mujer pueda ser libre. ¿Puede un hombre ser feminista? No. ¿Puede un hombre simpatizar con el feminismo? Sí, sí. ¿Puede un hombre ir a una marcha feminista? Debería, ¿Al contingente mixto? Sí, o sea, sí se puede ir a una marcha feminista, pero si vas a acompañar. Pero como es en la mayoría de casos, que si quieres ir a protagonizar y apropiarte de esta lucha, no. O sea, ¿por qué necesitas ir a una marcha y no empiezas a cuestionar desde tus círculos más cercanos? O sea, la chamba de los hombres no es con nosotras o directamente, es empezando en sus círculos Con de ellos hombres. mismos. Claro, Claro, o sea, cuestionándote tu la revolución privilegio. de las mujeres es hacia afuera y tenemos que apropiarnos del espacio público, pero la revolución de los hombres es hacia adentro y les toca cuestionarse cada una de las cosas que están haciendo y cuestionar también a los hombres que están alrededor de ellos. Los que tienen que hacer proactivos son ustedes. O sea, nosotras no tenemos por qué enseñarles qué es el feminismo si a nosotras toda la violencia que nos atraviesa, aparte de la deconstrucción que nosotras mismas generamos para quitarnos estas violencias y todavía querer que les enseñemos a ustedes. La típica caricatura de la feminista es alguien que odia a los hombres, ¿no? Ese es como en el imaginario algo- popular mucha gente Es tiene algo esa muy idea. chistoso que nos preguntes qué No, es ser yo sé feminista. que no es eso, ¿eh? No, qué es ser feminista y terminamos hablando de los hombres, ¿no? No, pero a ver, pero sí creo, no, pero ¿por qué te decía esto? No, tienes razón, y puede ser mi lado machista, y yo lo tengo que trabajar igual que otros, pero sí siento que hay un punto en el que los hombres sí tienen que ser parte de la discusión de alguna manera. O sea, ¿qué trabajo tenemos que hacer los hombres? Por eso lo preguntaba. Pero ¿por qué estamos teniendo esa discusión aquí, Ajá, en ahorita. estos espacios? ¿Por qué no la pueden tener ustedes entre ustedes y decir, oye, ¿sabes qué, compa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque esto está de la fregada. A las mujeres nos ha tomado décadas ocupar el espacio público, espacios públicos, hacer de Reforma una marcha para que se haga visibles las exigencias de nuestros derechos y nos ha costado vidas de mujeres que han perdido, o sea, nos ha costado sangre a nosotras. Oiga, a ver, lo que ustedes han logrado, digamos, entre los días de la marcha y el paro, no tiene precedencia en la historia. Ustedes ya escribieron una página de la historia y de alguna manera eso ya es un triunfo o no lo ven como un triunfo. Yo creo que ¿Lo también comparten? hay que mantenernos críticas ante lo que sucedió, ¿no? Ajá. O sea, obviamente fue como que hubo muchísima convocatoria y salieron los periódicos 1000 encabezados y lo que sea, pero yo creo que es importante también saber qué se hace después, ¿no? Exacto. O sea, las morras que diario estamos como cuestionándonos tan solo en nuestros
contextos inmediatos lo que está pasando, tenemos que seguir chambeando en eso y las que solo salen en las marchas, saber qué sigue después de Claro, ahí. y justamente, o sea, bueno, yo vi por ahí en redes sociales, ¿no? Que nos estaban diciendo que estábamos iniciando la revolución de las jacarandas, ¿no? No somos la revolución de las jacarandas. No salimos solo el 8 de marzo, no salimos solo en la primavera y no nos vamos a apagar en el invierno. ¿En qué se sienten utilizadas por A los ver. medios o por ciertos sectores políticos? A ver, hay dos formas de ver esto, ¿no? La primera es decir, qué chingón que el PAN y el PRI se estén peleando por ver quién es el partido más feminista, porque ya llegamos a ese punto en el que ya sabemos que es bueno ser feminista. Ya no somos las malas como lo éramos antes, ¿no? Seguimos siendo las malas, pero ya en otro sentido. Entonces ya tenemos a gente peleándose por ser feminista y ya tenemos esa herramienta para decirles, ok, ahora te exijo que de verdad seas feminista. Pero otra forma de ver esto es decir, tú solo quieres ganar votos a raíz de mi lucha con la que yo llevo comprometida desde hace años. Y de la nada tú te decides poner un pañuelo morado porque ni siquiera es el verde. Entonces, cuando el presidente dice que hay una parte de los sectores conservadores que están queriendo, que más que se han sumado hipócritamente al tema del feminismo, ¿tiene algo de razón? Sí. La tiene, pero también dentro de esa crítica que hace tiene que ver si su gobierno no está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Ahorita Si el vamos a gobierno eso. más feminista de México en realidad está siendo feminista. Ah, pero sí lo consideras un gobierno feminista. Lo dijiste tú. Dije feminista, así Ok. se autodenominan ellos. ¿Ustedes coincidirían? Tengo mis dudas al respecto. O sea, creo que hay actores de este gobierno que sí se ha proclamado con el feminismo y con la lucha. Sin embargo, sí hay un sesgo entre el discurso y los hechos. O sea, como que me parece también que es un poco colgarse otra vez de la lucha, como decir, sí, estamos con ustedes, pero no tanto. O sea, como seguir diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la lucha correcta, ¿no? A ver, si me permiten, nada más una encuestita, antes de que... ¿Cuánto le pondrían de calificación a la actitud del presidente frente al movimiento feminista? ¿Del 1 al qué? Del 1 al 10, donde el 0 es lo peor, la peor de todas las actitudes, y del 10, donde sería la postura ideal, digamos, la mejor posible. 0, 3, 5. Yo le pongo 5, porque el 5 es la indiferencia justa y eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Es indiferente. Yo 3 porque solo ha respondido las cosas cuando prácticamente se las tienden a decir en la cara, ¿no? O sea, y eso lo evade. Y vuelve a hacer noticia el feminismo y los feminicidios por las respuestas que elude el presidente. Yo creo que parte como de, o sea, es una persona que tiene una posición de poder y él lo sabe, ¿no? Cuando estás al frente como de un gobierno y eres presidente, no puedes tú tener como el privilegio de decir no sé, no sé. Tienes que saberlo porque esa es tu posición de poder. Y que él como que hable a partir como de no saber nada y solo decir como, ay, las queremos mucho, feliz 8 de marzo, se me hace una grosería. ¿Qué calificación le pondrían a Olga Sánchez Cordero? No sé. No sabes. Bueno, un no sé, un 5 y un 6. A ver, cuéntenme, ¿por qué? Hasta cierto punto una aliada, ¿no? Tú la ves ¿Sabes como qué? una aliada, pero le das 6. Le doy 6 porque no... Tibio. Porque ha sido muy tibia, Ha exactamente. sido tibia. Sí, porque en una lucha así, si tú no te posicionas fuertemente y no tienes el valor de posicionarte y decir, señor presidente, La está lo que está cagando. haciendo, exacto, la está cagando. Sí. ¿Tú por qué le Entonces, das ¿de qué 5? nos sirve? 5 le doy porque sí, o sea, Olga se ha posicionado en muchos temas, pero ha sido muy laxa. No ha salido a sacar la casta como muchas quisiéramos, ¿no? Como nos lo prometió al inicio de este gobierno, pero sí considero que es una aliada que le falta posicionarse como tal. ¿Y qué calificación le pondrían a Claudia Sheinbaum? Ay, no. 0. Sí. Las 3 le ponen 0 a Claudia Sheinbaum. Mira, tuvimos varias meses de trabajo. O sea, ¿la pondrían en el mismo nivel que a Miguel Ángel Mancera? ¿En este tema? Miguel Ángel Mancera es un menos 20. No, o sea, la actitud de Claudia ha sido tener acciones que la verdad no han generado un cambio. O sea, ha abierto mesas de trabajo, pero
pero se quedan en solo teorizar y no se ven acciones, o sea, Al menos y Yo creo que lo que más me molestó, o sea, bueno, muchas cosas de las que ha hecho, pero de las últimas, como cuando gasearon a las mujeres por lo que Me pasó gasearon con a mí. Ingrid, y todavía como que anunciaron que no hubo represión hacia el las cinismo manifestantes. Es exacerbado. un cinismo que enoja, porque además, o sea, primero es mujer y piensas, ¿no? Que por esa razón va a tener como un sentido de empatía por las cosas por las que estás luchando. pero sí, Claro, y aquí sí ha también sido vale más la pena empática que el recalcar- presidente. justo eso, o sea, Sí, ha sido. Yo no sé si ha sido ¿Tú muy consideras? empática criminalizando la protesta, Sí, no. que desde agosto empezó a decir que no estábamos exigiendo justicia, que solo estábamos haciendo provocaciones. Perdón, aventarle diamantina a un funcionario público era igual de violento a que 4 policías violaran a una menor de edad. Exacto. Y eso es lo que nos tiene a todas enrabiadas. Entiendo. Oigan, les quería mostrar un videíto y que me den su opinión. A ver, nos estaba diciendo algo fuerte. Cuéntame, hola. Claro, queremos quitar a AMLO del poder porque es un pinche facho que no se preocupa por ninguna sola mujer. ¿Qué es eso de que le importa más un avioncito, oiga? Oye, eres jovencita, te estoy viendo aquí. Eres una chica joven. ¿Y tú piensas que hay ahí en la expresión del Ejecutivo mexicano una condición de macho, dices? Sí, es un macho porque no le importamos las mujeres. Le importa más, no sé si vio el discurso, supongo que sí. Claro que lo vi. Eso A ver, se ¿cuál dedica. de todos? A ver, cuéntame. Pues donde una mujer se empieza a quejar de que tenía el vato al lado, sin un ojo, y le dice el pendejo del presidente que tiene toda la libertad de hacer lo que quiera. ¿Cómo está eso de que tiene toda la libertad de seguir agrediendo a una compañera? Bueno, ¿ustedes se sienten identificadas con esa postura? Está muy sesgado. Yo creo que como feministas, más que quitar a un gobierno, quitar a un presidente o quitar a una administración, estamos en contra del Estado que es intrínsecamente patriarcal. No importa quién está arriba. Si es patriarcal, entonces tiene una responsabilidad Ustedes no quieren con quitar las al mujeres. presidente. Pues es algo que no... o ¿Qué sea, ganamos? ajá, ¿Qué como que ganamos no- quitando al presidente si va a venir el siguiente a hacer lo mismo o peor? ¿Es un facho el presidente? Pues ha tenido actitudes fachas, ¿no? Exacto. Ha tenido actitudes ¿Y, fachas. y de macho también? Claro, Claro, sumamente claro, machista. es Lo muy que, macho. lo que a la mayoría nos enoja y tal vez por eso ellas piden la cabeza de Andrés Manuel es la nula atención a los casos. A la conferencia que se refiere ella en la mañanera es una periodista tenía a 2 asientos al que la había violentado y que él no reaccionara y que solo dijeran abrácense. ¿Cómo vas a abrazar a tu violentador? O sea, también a nosotras es como, ya nos obligan a convivir en la mayoría de espacios con nuestros propios agresores para que el presidente le diga a una mujer, abraza a tu agresor. Es otra vez no tener perspectiva Exacto, de género. exacto. ¿Cómo vas a hacer eso? Es La no saber revictimizó, nada. O sea, como... la Oigan, revictimizó completamente. me vale Y no madre. será porque, digamos, porque no entiende el tema, más que... O Sí. o ustedes creen que es mala voluntad. No, no es mala voluntad, pero tampoco también si necesitaría eres un el curso presidente, de- Pero Ese necesita el sensibilización. presidente, necesita dejar de lado el ego. ¿Y qué le dirían si lo tuvieran enfrente? Si Le tuvieran diría- un ratito nomás para platicar con él, ¿cuáles son las 3 cosas que cada uno de ustedes le diría al presidente? Le diría que sabemos que tiene voluntad, ¿no? Más que otros gobernantes, más que otros presidentes, pero que ya estamos cansadas y que estamos cansadas de tener que educar a cada uno de los hombres de nuestras vidas y además tener que educar a nuestros gobernadores y a nuestro presidente. ¿Tú qué le dirías al presidente? Pues que es, o sea, recuerde como todo lo que dijo antes de ser presidente, ¿no? O sea, justo los sectores como menos privilegiados siguen sin ser atendidos, ¿no? Un poco, sé que las mujeres estamos como en esto, pero también la población indígena, mujeres indígenas pobres, tendrían como que tener mayor atención y ser escuchadas, ¿no? O sea, volvió a hacer lo mismo, volvió a mentirnos en la cara, o sea, como prometer cosas y muchos sí creyeron en lo que él estaba diciendo y al final volver a hacer lo mismo de las administraciones pasadas es una grosería, me Y tiene parece. que dejar de pensar que todas somos las la feministas derecha. blancas de derecha de Polanco, porque no lo somos. ¿Tú qué le dirías, Elena, al presidente si lo tuvieras enfrente? Cuestionarles principalmente 3 aspectos. Esto que mencionaba, que primero los pobres, y por ejemplo yo las zonas que trabajo, que son principalmente las periferias, es la violencia contra las mujeres ahí se está arraigando cada vez más. O sea, no es lo mismo la violencia que vive una mujer de Polanco a las de Nesa, a las de Catepec, que ahí literal
tiran los cuerpos y que ahí no hacen nada y que parece un país de no pasa nada. Dos de estas mujeres, Elena y Daniela, vienen de la periferia. Ellas dos, junto a Sara, tienen muy poco que ver con el perfil de las feministas tradicionales. Tú vives en Xochimilco. Sí, en Xochimilco. Que cuando chateamos, pusiste una frase que me gustó mucho. Soy de donde no es ciudad, pero está dentro de la ciudad. Sí, creo que también un eje que me atraviesa mucho es como vivir en la periferia y ser de la periferia. Y también al salir de la periferia te das cuenta que no eres lo mismo que la ciudad, ¿no? No está igual como con acceso a tan solo como a cosas culturales. Es muy difícil que llegue allá. Entonces creo que también desde donde estoy me gustaría que el arte y como las expresiones culturales estuvieran como para todas. Y ahorita estás en una organización que se llama Cero Sumisa. Somos un colectivo como Ajá. artístico. Pues más bien queremos como difundir como el arte hecho por mujeres de una manera autogestiva, ¿no? Dejando un poco de lado como estos grandes museos que solo eligen siempre a los mismos artistas. Ajá. Es como no los necesitamos, podemos nosotras difundir nuestro arte y hacerlo a partir de nosotras. De repente pienso que el gran reto para la sociedad es como ponerse en el lugar de una mujer, porque la violencia tiene muchos tipos. Puede ser verbal, puede ser de distintas... O puede ser micro, maneras, ¿no? Lo que llaman los micromachismos. Pero también empieza como en contextos desde la escuela, lo académico. Creo que desde ahí empiezan como a ser violentadas las mujeres. O empezamos a ser violentadas en esos espacios que se supone que son seguros. Oye, Elena, ¿y tú cómo fue que incursionaste en el feminismo? Creo que la mayoría de nosotras incursiona por su propia historia. Yo fui violentada en relaciones pasadas, ¿sí? Fui violentada también en parte de mi familia. Una parte de mi familia es sumamente machista. No fue como que un hecho en específico, pero cuando pude analizar yo mi violencia y la violencia que había recibido, sí fue un parteaguas para seguir empujando, ¿no? Y que yo no quería que la violencia que yo recibía la recibiera alguien más, de minimizarme, de decir, ¿no? De saber que mis amigas, por ejemplo, la mayoría ya están casadas y que la mayoría no querían ser madres y fueron obligadas a ser madres. ¿Y ya no te quieres casar ni tener hijos? Sí quisiera, pero primero quisiera seguir construyendo por y para mí. O sea, tampoco quiero tener una vida donde me dé miedo que mi hija salga todos los días. ¿Y alguien te metió en el feminismo? ¿Alguien te jaló? Primero, como te comento, empecé a trabajar en organizaciones de sociedad civil. Después salí de las organizaciones y fue mi misma búsqueda ya involucrarme lentamente con los movimientos. Hasta ahorita ya formar también un colectivo junto con compañeras para poder hacer la búsqueda de justicia. Y como que uno en general, cuando piensas en el feminismo, piensas en círculos de académicas. Sí. ¿O cómo llega el feminismo a la periferia de la Ciudad de México y al área conurbada? El feminismo en la periferia llega porque a todas nos han violentado. Creo que todas tenemos miedo de ser la última, de subirnos a una combi o al metro. Y entonces, más bien que fue la necesidad de encontrar soluciones para nuestra seguridad, para las demás. Porque tristemente, las que nos siguen arrebatando, muchas, si no es que la mayoría, son de la periferia. Todas tenemos miedo de ser la siguiente que aparezca en el periódico de los camioncitos que van pasando gritando. Las que mueren, las que matan más bien, están en la periferia, sí, sobre todo. Sobre todo, o sea, sabemos que la violencia no distingue condición social, ni clase, ni todo, pero sí es más violenta y es más, pega muchísimo más en la periferia. De las muchas variedades que hay de feminismos, ¿tú qué clase de feminista eres? Bueno, o sea, creo que es bien difícil como etiquetarnos, ¿no? Nunca he sentido la necesidad de etiquetarme como tal, como una feminista. Pero si tuviera que escoger una, me etiquetaría como una feminista interseccional, ¿no? Por mucho tiempo dije soy una feminista radical, hasta que pues, el feminismo radical se tocó un poco por la transfobia y decidí alejarme un poco de ese espacio. Y sí, decidí que
que mi lucha iba a ser no solo por mí, ni por mis hermanas, ni por mi mamá, ni por mis tías, sino también por todas las otras mujeres que a veces no tienen cara. Me tocó nacer en una familia privilegiada, nunca me faltó pan, nunca me faltó agua, nunca me faltó casa. Es parte de una deconstrucción de tu propio privilegio, entonces. Claro, yo te puedo hablar de las primeras veces que yo empecé a decirme feminista y cómo llegué yo al feminismo, ¿no? Y yo llegué, pues, desde muy temprana edad. A mí me llevaron a una escuela que era de puras mujeres, era una escuela católica, cara de la provincia, ¿no? De esas que son de gente bien. Pues por muchos años no lo nombras, no le pones cara, no le pones una etiqueta. Pero una vez que le pones un nombre y una vez que empiezas a leer y te empiezas a meter más, empiezas a ver el género como un componente que está en todos lados. Y si está en todos lados, es imposible que no toque los privilegios que tienes. Claro. Y que no esté mezclado. Y es por eso que creo que tenemos que ver la interseccionalidad como un fundamento necesario para ser feministas. Porque el género está en todos lados y así como está el género, está la racialización de las mujeres, está la pobreza, están las identidades personales, están las preferencias sexuales. Y si no vemos todas esas intersecciones y cómo se mezclan, entonces nunca vamos a poder ser un movimiento transversal. Y es por eso que yo soy muy crítica justamente de esta posición de privilegio con la que nací.